Hola, en este video les voy a hacer una explicación lo más condensada que se pueda sobre el tema de estimación por intervalos, que fue lo que nos quedó pendiente de continuar en la sesión presencial anterior. Este tema es en realidad una continuación de los temas que integran la unidad 4 del temario de probabilidad y estadística. Y presenta, bueno, en este caso vamos a discutir los temas de estimación puntual y estimación por intervalos de manera muy breve para que ustedes tengan una noción teórica de los aspectos que se van a estar trabajando en el video de ejercicios que les voy a subir también. Entonces, para que quede un poco más claro cuál es cuál es el fundamento teórico a partir de todos los elementos que se discutan al momento de resolver los ejercicios. Anteriormente, o bueno, en la sesión presencial, en la sesión, perdón, de aula virtual que tuvimos, estuvimos discutiendo las distintas distribuciones muestrales que existen. Comentamos que las distribuciones muestrales nos permiten describir el comportamiento probabilístico de los estadísticos obtenidos a partir de una o un conjunto de muestras extraídas a partir de una población. Comentamos cómo se distribuía la media muestral, la varianza muestral, la proporción muestral para el caso del análisis de una sola población, así como la diferencia de medias, la diferencia de proporciones y la razón de varianzas para el caso del análisis de dos poblaciones. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a correlacionar la información de las distribuciones muestrales con el proceso de estimación de parámetros poblacionales? Bueno, eso es lo que vamos a revisar en esta sección. En esta ocasión vamos a trabajar con los temas de estimación de parámetros desconocidos para una población de interés. Ya, bueno, aquí se presentan algunos ejemplos, ¿no? El ingreso promedio de toda la población de Baja California, pudiésemos estimarla si contamos con una selección adecuada de una muestra de ciudadanos que nos provean información acerca de su ingreso promedio. De los datos extraídos de la muestra, nosotros podemos extrapolar para generar una estimación con una confianza suficiente que nos permita dar un porcentaje de probabilidad de que el verdadero valor del ingreso promedio de toda la población de Baja California se encuentra dentro del intervalo definido. Y bueno, así para el resto de los ejemplos. El punto crucial para poder realizar una estimación adecuada es tener una selección adecuada de la muestra, aplicar la técnica de muestreo necesaria o adecuada, así como que la muestra cuente con la cantidad de elementos suficientes para poder extraer toda la información necesaria para poder describir el comportamiento de la población. Ok, vamos a analizar un poquito lo que se comenta aquí. Imaginemos que tenemos una población, es el círculo azul. Esta población pues se define por ciertos parámetros poblacionales. Mu es la media poblacional, sigma es la desviación estándar poblacional y P es la proporción poblacional. Entonces, para poder estimar el valor de alguno de estos parámetros que típicamente son desconocidos, lo que necesito yo conocer o entender es cómo espero que se comporte cada una de las posibles muestras que yo pudiera seleccionar dentro de mi población. ¿Y cómo voy a hacer ese análisis o cómo voy a describir ese comportamiento? Bueno, pues a través de la distribución muestral de sus estadísticos. Recordemos que los conceptos parámetro y estadísticos se discutieron en la unidad 1, haciendo referencia a los parámetros cuando hablamos de una población y los estadísticos cuando hablamos de una muestra. Entonces, ¿qué significa? Que para cada parámetro poblacional hay un equivalente estadístico dentro de cada muestra seleccionada. El proceso de estimación de parámetros se puede llevar a cabo desde dos perspectivas distintas. Existen básicamente dos tipos de estimadores, los puntuales y los estimadores por intervalo, o el proceso de estimación puntual y el proceso de estimación por intervalo. En el caso de la estimación puntual, lo que se hace es
de la muestra seleccionada o de la muestra recolectada se cuantifica el valor del estadístico que mejor represente el parámetro de interés y ese valor del estadístico se convierte en un estimador puntual del parámetro poblacional. Por ejemplo, si nosotros queremos estimar rápidamente la media poblacional, al seleccionar una muestra, suponiendo que la muestra está bien seleccionada, tendríamos que la media aritmética de la muestra sería el mejor estimador puntual para la media poblacional. Por otro lado, las estimaciones por intervalo definen una serie de valores, por ello el nombre de intervalo, definen una serie de valores dentro de los cuales esperamos con un cierto valor de probabilidad que se encuentre el verdadero valor del parámetro poblacional. Para ello, se definen dos límites, el valor mínimo y el valor máximo, en función del comportamiento probabilístico del estadístico muestral que se está analizando. Para ello, obviamente, recurrimos a las distribuciones muestrales para que, con base en el comportamiento probabilístico de los estadísticos, podamos definir cuál es el valor límite mínimo y cuál es el valor límite máximo que me van a asegurar un cierto grado de confiabilidad de la estimación que yo estoy proporcionando. Entre estos dos tipos de estimaciones existen ventajas y desventajas. A grosso modo, la principal ventaja del estimador puntual es que es muy rápido. No necesitamos hacer un procesamiento adicional, simplemente extraer el valor del estadístico de la muestra y con esto tengo una representación de mi parámetro poblacional. El problema con este tipo de estimación es que genera una cierta cantidad de incertidumbre por el error que se puede cometer, porque de primera instancia no tenemos una certeza total de que todos los elementos de la muestra están capturando todas las características de la población. Por ello, si solo trabajamos con un valor de estimación puntual, es posible que dejemos fuera rasgos importantes del parámetro. Por otro lado, la estimación por intervalo tiene la ventaja de que te asegura un grado de confiabilidad de contener al verdadero valor del parámetro poblacional dentro del intervalo seleccionado. El problema es que la generación de estimación por intervalos implica un mayor procesamiento de los datos muestrales, así como el conocimiento de las distribuciones probabilísticas que describen el comportamiento de los estadísticos. ¿Cómo podemos considerar que un estimador es bueno o es malo? Se analizan tres características. No es competencia de esta sesión o de este curso analizar a profundidad la calidad de un estimador. Esto solo lo comento para que lo tengan en consideración, pero se dice que un estimador es adecuado o se elige porque es insesgado, es consistente y es eficaz. Esos tres términos son términos bastante técnicos que describen la calidad de un estimador, pero básicamente se relaciona con que el valor medio del estimador tiende a ser el verdadero parámetro poblacional y la varianza de las estimaciones, cuando generamos estimaciones distintas, tiende a ser nula a medida que generamos más y más más y más elementos dentro de la muestra, es decir, a medida que la muestra crece en su tamaño. Y se dice que, bueno, la eficacia está relacionada con el error verdadero que presenta la estimación con respecto al verdadero valor del parámetro poblacional. ¿Cómo podemos interpretar una estimación por intervalo? Diferentes muestras tomadas de una misma población nos van a generar distintos valores para estadísticos, ¿sí? Por ejemplo, como aquí tenemos en la figura representando el rectángulo morado a nuestra población completa. Si yo selecciono una muestra M1 y obtengo un estimador puntual para un parámetro, vamos a suponer la media, me va a dar un valor promedio esta muestra. Pero si yo selecciono una muestra distinta, M2, la media muestral de esta va a ser diferente que la media muestral de esta. Esto ya lo habíamos discutido
cuando les comenté cómo se distribuían las medias de las muestras seleccionadas de una población. Bueno, si analizamos ese comportamiento estadístico de todas las medias, podemos determinar dos valores límites del parámetro teta, que es el parámetro que estamos estimando, de tal forma que la probabilidad de que el verdadero valor del parámetro teta se encuentre entre este límite inferior y este límite superior sea igual a esta característica que tenemos aquí. Esta característica 1 menos alfa es bien importante porque es el elemento clave a partir del cual definimos la confiabilidad de la estimación por intervalo que estamos realizando. Entonces, en los problemas que vamos a resolver más adelante, siempre encontrarán el elemento determine el intervalo de confianza del tanto por ciento y ese tanto por ciento va a estar atribuido a este valor de 1 menos alfa.